con una población de casi 130 millones de habitantes, una rica historia cultural y gran diversidad, una geografía favorable y abundantes recursos naturales, la República Mexicana es la 15ª economía más grande del mundo. El país tiene instituciones macroeconómicas sólidas, está abierto al comercio exterior y a la inversión privada. Las autoridades mexicanas han implementado políticas monetarias y fiscales estables y sostenibles, que han convertido al peso en la moneda emergente más cotizada. Actualmente, es el 15º exportador mundial, pues ha fortalecido sus capacidades productivas en sectores más complejos, alejándose de las materias primas como el petróleo y concentrándose en productos manufacturados que se integran a las cadenas de valor regionales y globales. Amigas y amigos, hoy me complace hablar en el siguiente video, de un tema que, en verdad, los mexicanos nos ha tenido gran preocupación, tanto por los problemas que destacan en dicho país, la economía mexicana cada vez más cambiante y determinante en los aspectos financieros, sociales y jurídicos, nos lleva a desarrollar el presente material audiovisual, utilizando un lenguaje accesible y de fácil comprensión dirigido a todas aquellas personas que se interesen en dicho tema. Sin más preámbulos, iniciemos. El Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA, por su acrónimo, fue un fondo de contingencia creado en 1990 por el gobierno mexicano en conjunto con la totalidad de los partidos políticos en aquel entonces, a fin de enfrentar posibles problemas financieros extraordinarios. En diciembre de 1998 fue sustituido por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, IPA, por su acrónimo. Con el antecedente de sucesivas crisis económicas que, entre otros efectos, llevaba a la falta de liquidez del sistema bancario, en 1990 se creó el FOBAPROA, ante posibles crisis financieras que propiciaron la insolvencia de los bancos por el incumplimiento de los deudores con la banca y el retiro masivo de depósitos. Se esperaba que el FOBAPROA asumiría las carteras vencidas y capitalizaría a las instituciones financieras. En los años siguientes, el FOBAPROA, su concepción, implementación, y los principales beneficiarios del mismo, se convirtieron en uno de los temas más polémicos de la política mexicana, debido al endeudamiento estatal a largo plazo. En septiembre de 1982, se dio la conjunción de tres factores interrelacionados graves. 1. La devaluación del peso, de 27 a 70 pesos por dólar. 2. La insuficiencia de las reservas internacionales para hacer frente a la demanda de dólares. 3. La cancelación de créditos a México por parte de la banca internacional para subsidiar la cartera vencida del sistema financiero nacional. Ante esa situación, el presidente José López Portillo decretó la expropiación de las instituciones bancarias y el control generalizado del tipo de cambio. El gobierno federal desembolsó 3 billones de pesos para adquirir las instituciones de crédito comerciales y privadas, cuya deuda ascendía a 25.000 millones de dólares. En 1983, se creó el Fideicomiso de Cobertura de Riesgo Cambiario, FICORCA. En medio de la recesión económica derivada de la crisis de 1982, el gobierno de Miguel de la Madrid obtuvo un préstamo del exterior para financiar el déficit fiscal, la deuda externa y la actividad productiva. Comenzó la desprivatización de las empresas paraestatales.
Luego de la nacionalización de los bancos, se desarrolló en México una banca paralela mediante casas de bolsa, arrendadoras financieras, aseguradoras y sociedades de inversión cuyos dueños adquirirían posteriormente los bancos durante la reprivatización. Para atraer capitales, el sistema financiero nacional elevó las tasas de interés. En 1987, la crisis en la Bolsa de Valores de Nueva York provocó el desplome del sistema bursátil nacional y la devaluación del peso frente al dólar estadounidense. A finales de 1994, se da la crisis más grave de la historia contemporánea mexicana. La crisis provocó que las tasas de interés se dispararan, causando el sobreendeudamiento de las empresas y familias ante los bancos y el cese de pagos por parte de los deudores. Una eventual quiebra de los bancos habría hecho imposible el acceso a créditos, y los ahorradores no habrían podido disponer de sus depósitos, lo que habría colapsado la infraestructura productiva. Un sistema con ese riesgo se convierte en poco confiable, dando lugar a un pánico que lleva a la fuga de más capitales y a que las empresas no puedan cumplir obligaciones, lo que agrava aún más la crisis económica. Ante ese peligro, el gobierno federal aplicó el FOBAPROA para absorber las deudas ante los bancos, capitalizar el sistema financiero y garantizar el dinero de los ahorradores. Los pasivos del FOBAPROA ascendieron a 552.000 millones de pesos por concepto de cartera vencida que canjeó por pagares ante el Banco de México. Dicho monto equivale al 40% del Producto Interno Bruto de 1997, a las 2/3 partes del presupuesto de egresos para 1998 y el doble de la deuda pública interna. Para septiembre de 1999 el costo ascendía a 873.000 millones de pesos. Mientras culminaban las operaciones para que el FOBAPROA absorbiera la cartera vencida a los bancos, en enero de 1995 el gobierno federal creó el Programa de Capitalización Temporal, un instrumento alternativo para sanear el sistema financiero con el acceso rápido y en mayor volumen a capital extranjero y recuperar la solvencia de los bancos. Adicionalmente, la administración de Ernesto Zedillo propuso a los deudores de la banca reestructurar sus deudas por medio de unidades de inversión. Según la propia reglamentación del FOBAPROA, la adquisición de deudas por parte del fideicomiso se realizó a condición de que los accionistas de las instituciones de crédito inyectaran recursos frescos. A consecuencia del error de diciembre, muchas empresas se vieron imposibilitadas para pagar sus deudas, por lo que para reestructurar las mismas, en 1996, se creó la Unidad Coordinadora para el Acuerdo Bancario Empresarial, que funcionó con recursos fiscales a instancias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Acorde con datos de la propia dependencia, el UCABE sirvió de aval para el rescate bancario y benefició a 54 empresas por un monto de $9.700 millones. En el FOBAPROA, había 1.325 medianos y grandes deudores con créditos que rebasaban los 20 millones de pesos, como es el caso de Aeroméxico, Mexicana, Grupo Lomelí, Estrella Blanca, el Club de Fútbol Monterrey, Taesa, Hoteles Camino Real, entre otros. Más de 600 créditos fueron otorgados a empresarios, figuras de poder y a algunos banqueros, los cuales representaban más de 55% de la deuda total que cubría el fondo. Esto se tradujo en una creación de fortunas rápidas protegidas por figuras clave de poder. Dicho fondo generó una carga adicional a las finanzas del país. El saldo histórico de los requerimientos del sector público al cierre del sexenio de Ernesto Zedillo se ubicó en 2,51 billones de pesos, que corresponde a 30.64% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, con el paso de los años, la cifra escaló a niveles preocupantes, al grado de que cuando Enrique Peña Nieto dejó la presidencia del país, ya se tenía un endeudamiento de 10.55 billones de pesos, el equivalente a 44.81% de la proporción de PIB.
Tras la llegada de la Cuarta Transformación a Palacio Nacional, el saldo al primer trimestre de 2019 se redujo a 42.30% del PIB, ubicándolo en 10.52 billones de pesos. Luis Miguel Labardini comparte que a pesar de que este hecho originó una gran deuda en el país, la decisión de utilizar el FOBAPROA para salvar la economía fue acertada. Insiste en que el problema se suscitó cuando muchos de los empresarios abusaron del gobierno al meter sus deudas para que ellos las liquidaran. Cabe decir que una de las razones por las que el rescate financiero a través del FOBAPROA ha sido tan señalado, tiene que ver con que se decidió hacer deuda pública lo que eran pérdidas privadas. Es decir, el Estado mexicano, y junto a él, la ciudadanía en su conjunto, absorberían el fuerte golpe que estaban viviendo los privados con la crisis iniciada en diciembre de 1994. No existían muchas alternativas en el momento y definitivamente hubiera sido mala idea dejar quebrar al sistema financiero mexicano en su conjunto, pues ello hubiera traído consecuencias mucho peores que las que de por sí se vivieron en ese momento. El Estado tenía que intervenir de alguna manera, rescatándolo o reapropiándose de él. Ninguna de estas dos opciones dejaba fuera la utilización de recursos públicos. Se optó por la primera, pues voltear a ver la segunda implicaba regresar a un pasado que había demostrado que el manejo bancario del Estado se daba sin mucha transparencia y eficiencia. Y aún, cuando se hubiera decidido renacionalizar la banda, se hubieran tenido que absorber los miles de créditos impagables que provocaron la crisis en primer lugar. Es decir, de todas maneras, se hubiera convertido en deuda pública, lo que era en un inicio una deuda privada, porque el gobierno mexicano no tenía la estructura para cobrar esos miles de créditos. Además, para volver a activar al sistema financiero en crisis, hubiera sido necesaria la inyección de capital, siempre que se buscara no dejarlo morir. En cualquier caso, el impacto de la deuda fue mayúsculo. Costó más de 500,000 millones de pesos. Sin embargo, por más que nos siga pesando la idea de que el FOBAPROA signifique la socialización de una deuda de privados, lo que todavía hoy en día seguiremos pagando, también es necesario reconocer que las alternativas no eran mucho mejores. Definitivamente hubiera sido peor dejar quebrar al sistema financiero mexicano, porque el colapso de los bancos hubiera significado el colapso de prácticamente toda la economía del país, incluido el patrimonio de la gente. Donde puede ser más debatible el uso del FOBAPROA es con la otra alternativa, el haber nacionalizado los bancos. No obstante, ello no hubiera evitado que el Estado mexicano utilizara recursos públicos para solventar las deudas de privados. Y no nos referimos a las de los banqueros, sino a las de las miles de personas que dejaron de pagar sus créditos porque estos se volvieron impagables como consecuencia de la crisis. Los mexicanos pagan con sus impuestos la deuda de los banqueros, a quienes se rescató con el dinero de este mismo. La mayoría de los jóvenes de entre 18 y 35 años están endeudados de algo que desconocen. Además de eso, se enfrentan a un futuro poco alentador, pues la oferta laboral actual no les permite tener acceso a un buen salario, prestaciones de ley, vivienda, e incluso a una jubilación digna. Los que han corrido con la suerte y al mismo tiempo no, de estar bajo un régimen de asalariado, se ven afectados cuando las empresas les quitan una parte proporcional de su sueldo para destinarlo a impuestos, mismos que son declarados ante el Servicio de Administración Tributaria, SAT, el cual separa una parte proporcional para depositarlo a los bancos que originaron la deuda.
Luis Miguel Labardini, socio en Marcos y Asociados, despacho de consultoría, asegura que el efecto de esta deuda en los millennials y centennials está relacionado al presupuesto de 50.000 millones de pesos que la Federación destina cada año a cubrirla, ya que dicha cifra podría destinarse a programas que ayuden a satisfacer sus necesidades. Aproximadamente 41.2% de la población joven no cuenta con ningún tipo de prestaciones de ley, de acuerdo con el último informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, por su acrónimo. El FOBAPROA se inscribe en la estrategia marcado por el Tratado de Libre Comercio, que fue negociado con sumisión por los representantes mexicanos, y se inscribe en el proceso global de dominación que los Estados Unidos y sus grandes empresas le están imponiendo al mundo. Lejos de aprovechar las ventajas del TLC, este se ha utilizado para hundir la economía nacional. La más importante contribución para la comprensión del capitalismo mundial se da en torno al desarrollo de la competencia. Mientras más grande sea la competencia, menor será la ganancia. Los Salinas, los Serrapuche, Blanco, Mancera, Ortiz y otros funcionarios se han coludido para consumar esta gran maniobra que les quita a los mexicanos el mínimo bienestar alcanzado lentamente durante 50 años y regresa al pueblo a niveles de miseria. Esto ha ocurrido en México especialmente en los 30 años, y contando. El gobierno antipopular y entreguista de Miguel de la Madrid se vio superado por la inteligencia globalizadora de la corrupción de Carlos Salinas. Lamentablemente, la actual administración quizás se ha prestado a este juego neoliberal. Para la burguesía mundial ha sido muy fácil ponerse de acuerdo, Grupo de los 7, en disminuir la competencia entre las potencias, y a la vez, frenar el desarrollo de los países débiles. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, instrumentos del poderío norteamericano, se dieron a la tarea de frenar el desarrollo de las economías débiles. Fue una tarea lenta, difícil, laboriosa, tenaz. Se llevaron a muchos jóvenes estudiantes a prepararse en economía a los Estados Unidos. Allí los convencieron de la necesidad de que todos tuvieran la oportunidad de elegir. Les enseñaron cómo debe funcionar una sociedad basada en el dólar. Les explicaron que ellos podrían llegar a ser dirigentes de sus países y de que, si lo lograban, contarían con el apoyo norteamericano. Muchos lo creyeron. Regresaron a México considerando anticuado, absurdo y torpe a quien no entendiera las bondades del mercado libre y el capitalismo salvaje. No vieron, no pudieron ver, las diferencias entre un país pobre, sin dólares, y un país rico que imprime los dólares. Regresan a México como zombies. Son modernos, tienen una instrucción que es del FMI. Tienen un fetiche, el dólar. Su mayor aspiración está en lograr una felicitación pública de las autoridades financieras del FMI, del Banco Mundial y de Wall Street. No pueden entender que cuando dejen de pertenecer al gobierno mexicano, a Estados Unidos solo le interesan por la cantidad de dólares que hayan saqueado. El FOBAPROA es el triunfo más grande de la corrupción oficial y privada en México. Nunca, ningún gobierno, ningún acto representó mayor corrupción, ni causó daño tan grande a México y al pueblo de México. Analizar dicho fondo no puede hacerse de manera aislada, solo como organismo de corrupción y de despojo al pueblo. No, el FOBAPROA es un paso, el más importante, dentro de la estrategia del Fondo Monetario Internacional, de los afanes de dominio norteamericanos y de sus auxiliares mexicanos, políticos y empresarios que han consumado un tremendo acto de rapiña, uno de los más grandes en la historia del mundo.